Ok. Bien, vamos a ver cómo iniciamos todo esto. Para los que seáis nuevos, sabéis que tenéis dos iconos, uno para el servidor de seguridad, que debéis de lanzar primero para que se habiliten las licencias, y otro para el Nemo Studio, que es el que tenéis que ejecutar para iniciar el programa. Siempre hay que ejecutar antes el de la llave para tener el servidor de licencias activo en la barra de iconos de Windows. Tiene que estar activo. Y el otro es el Nemo Studio, que es el programa con el que vamos a trabajar y con el que vamos a dar el curso. Hay lo primero que, bueno, tengo el software, lo tengo en inglés. Acabo de terminar un curso en inglés, entonces lo tengo en inglés. Además, yo creo que si no os importa, lo voy a seguir manteniendo en inglés. En español, los que no os sintáis cómodos, ya sabéis que podéis trabajar en español o en inglés, como queráis. A mí me gusta más trabajar en inglés porque, bueno, las traducciones, como hay mucho término anglosajón, pues me gusta más. Vamos a empezar por lo básico. Este es un curso básico, entonces vamos a empezar a ver cosas técnicas y muy básicas, pero que son importantes para el manejo del programa. Conforme vayamos avanzando en los webinars, iremos entrando en materias más clínicas, ¿no? Pero tenemos que empezar por lo básico y tenemos que aprender a importar los registros y tenemos que aprender a manejarnos con ellos, con lo cual es necesario este primer curso. Entonces, ¿cuál es la idea del NemoCef 3D, 3D, el NemoCef 3D y el FAB? Bueno, la idea es un software de planificación, de diagnóstico y planificación virtual. Entonces, hay un conjunto de registros que son necesarios para trabajar, para hacer planificaciones quirúrgicas en 3D, y el registro básico, el registro principal, es el registro de la tomografía computerizada de la cabeza del paciente. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con ese primer registro, ¿no? La tomografía computerizada. En el interface de Nemo siempre vais a tener la posibilidad de seleccionar un paciente e importar los registros a él. No obstante, los tags, las tomografías computerizadas, son un tipo especial de registro porque el propio registro lleva información del paciente. Por eso, cuando entramos en Nemo, independientemente de que tengamos un paciente seleccionado o no, ahora mismo no tengo ningún paciente seleccionado, siempre vamos a poder adquirir las imágenes DICOM, porque en las imágenes DICOM hay información del paciente, con lo cual este icono es el único icono que nos permite capturar registros aunque no estemos en un paciente seleccionado. Aunque no estemos en un paciente seleccionado, este icono está habilitado. Si estamos en un paciente seleccionado también lo tendremos, pero como os digo, aquí no tenemos, por ejemplo, los iconos de capturar fotos, capturar radiografías, porque esos iconos se habilitan cuando estoy en un paciente determinado y quiero ponerle fotos. Las fotos, JPG o TIFF o el formato que sea, no llevan información de paciente. Por tanto, el programa nos pide que seleccionemos el paciente al que queremos añadirle los registros. En cambio, el tipo de registro de tomografía computerizada, el tipo de formato DICOM, que es el formato estándar que se usa en tomografía computerizada, sí lleva información de paciente. Sí lleva la información que el radiólogo o el COMBIN que tengamos en la clínica le ha sido asociada a esas imágenes. Por eso está habilitado. Entonces, vamos a importar, lo primero que vamos a hacer es importar el tag de la cabeza del paciente. Entonces, vamos a pulsar este icono. Cuando se van a importar DICOMs, dependiendo de los módulos que tengáis instalados, se van a habilitar una o más opciones. Para los que solo tenéis ortognática, la opción que tenemos que seleccionar es capturar en modo ortognática. Pero hay veces que los clientes tienen otros módulos como el de implantes y entonces podemos
seleccionar otros modos de trabajo, ¿no? Para hacer planificación de implantes. El curso de hoy es sobre planificación ortognática, entonces lo que vamos a seleccionar es capturar en modo de trabajo ortognática y el programa espera que el escáner que vamos a incorporar, el tag que vamos a incorporar, pues sea el tag de la cabeza del paciente. Por eso se llama Full Head Mode, cabeza completa, ¿no? Entonces vamos a clicar sobre esta opción y ahora vamos a hacer un browsing, vamos a ir a donde tengamos, vamos a navegar por el explorador de Windows hasta el directorio donde tengamos los cortes DICOM. Seleccionaremos la carpeta donde están los cortes DICOM y pulsaremos OK. El programa va a leer todos los cortes DICOM que haya en esa carpeta. Tenéis que filtrar, tenéis que ir a la carpeta donde está el caso que queréis importar. No me seleccionéis el disco C porque entonces el programa va a buscar en todos los subdirectorios de C. No, tenéis que seleccionar la carpeta concretamente donde tengáis los cortes axiales del paciente. Este programa trabaja con cortes axiales en formato DICOM y en formato lo que se dice multifichero, multifile. Es decir, hay dos tipos de formatos que podéis recibir de un centro de radiología o que podéis tener en vuestro TAC, en vuestra consulta, en vuestro CONBIN. Se llaman multifile cuando cada corte axial es un fichero separado, o monofile cuando todos los cortes axiales están dentro de un único fichero. Memo Cef 3D, el FAB, solo trabaja con multifile, no trabaja con monofile. Lo digo para que si os llega de algún centro de radiología en los cortes axiales en un único fichero, esto no lo podemos importar en este momento. En la versión que está en desarrollo ya sí se pueden importar, pero actualmente en la que tenéis vosotros instalada son multifile. Tenéis que tener un fichero separado para cada corte axial. ¿De acuerdo? Bueno, cuando habéis elegido la carpeta, tenemos una primera información que el programa lee de esos cortes. Entonces, el programa ha leído que corresponden todos a un único paciente, le hemos anonimizado, le hemos llamado así, y que esos cortes corresponden a un único estudio y que dentro de ese estudio hay una única serie de imágenes. Cuando trabajáis con escáneres médicos en hospitales y recibís los DICOM de una exploración, de un examen tomográfico, hay veces que tenéis varias series. Por eso está esta ventana, para que elijáis la serie que contiene los cortes axiales. Es muy frecuente que en un centro, en un hospital, en un centro radiológico con escáner médico, os provean de diferentes reconstrucciones y no siempre la primera es la de los cortes axiales. Tenéis que confirmar que con este preview que tenéis aquí, que la serie que elegís es la de cortes axiales. En este caso solamente hay una serie, con lo cual no hay duda. Pero puede ser que os encontréis con algún caso en que el centro de radiología o el hospital tenga varias series. Entonces tenéis que confirmar que la que vais a importar es la de los cortes axiales. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos parámetros que podéis seleccionar. Por defecto esto es lo que va a hacer el programa, que va a importar todos los cortes. Esto de importar uno de cada dos o importar uno de cada tres ya está, digamos, arcaico. Antiguamente, cuando los ordenadores tenían poca memoria y lo que hacíamos era, como el volumen de información era muy alto, podíamos coger y seleccionar solamente uno de cada dos cortes. No lo hagáis. Hoy día ya tenemos ordenadores que tienen capacidad para manejar volúmenes grandes, entonces tenéis que importar todos. Estos parámetros de aquí quieren decir que lo primero que se va a hacer cuando se importe es segmentar el hueso y tenéis opcionalmente la posibilidad de segmentar la piel. Hay algunos doctores que les gusta segmentar la piel ya aquí en este momento, pero no es necesario. Podéis seleccionarla o no
no es estrictamente necesario. La segmentación del hueso se va a hacer siempre automáticamente, queráis o no. El hueso hay que segmentarlo. Y la segmentación de la piel es algo que a algunos doctores les gusta hacerlo ya en este momento de la importación y otros pues lo hacen después. Yo me gusta hacerlo después. Y estos opciones son por si queréis mantener una copia local de estos DICOM en algún directorio. Hay veces que el orden en el que el escáner provee las imágenes no es de arriba hacia abajo, como es este caso, sino que es de abajo hacia arriba y entonces hay que invertir el orden. No, ya prácticamente todos los escáneres lo dan en el orden de arriba hacia abajo, pero si os encontráis algún caso, pues esto lo que va a hacer es leer de abajo hacia arriba los cortes. Y esto lo que va a hacer es borrar la carpeta de la cual estáis importando. Una vez que termine el proceso de importación, borrar ese directorio para, bueno, pues para liberar espacio en disco. Si no lo veis necesario, yo nunca lo habilito, ¿no? Para no eliminar algo que a lo mejor no queremos hacer. Entonces, yo creo que debéis de dejar la configuración por defecto y pulsar importar. Cuando pulsáis importar aparece un nuevo diálogo en el cual ya el programa nos pone información más específica del paciente. Esa información que está contenida, como os digo, en los ficheros DICOM. Entonces nos dice cuál es el apellido, cuál es el nombre, cuál es su género, su sexo, cuál es la fecha de nacimiento. Nos da un número de registro. Este número de registro lo podéis cambiar si queréis. O sea, es el número de registro que tuviera el paciente en el centro de radiología. Y esta es la fecha, digamos que de hoy, ¿no? Con la cual vamos a generar la fecha del documento. Cuando aquí tenéis dos opciones. Podéis coger y incorporar vosotros directamente el apellido y el nombre para crear un nuevo paciente o para asociarlo a un paciente que exista. O podéis pulsar validar. Validar lo que va a hacer es simplemente poner la información de apellidos y de nombre que trae el tag y ponerla en los datos del paciente que vais a añadir o que vais a asociar. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente este ya existiera, como es este caso, que acabo de dar un curso en inglés sobre este mismo paciente, si el paciente ya existe, podéis importarlo. Es decir, podéis añadir este registro a un paciente existente. Si ponéis un nombre nuevo, el programa no va a encontrar ningún paciente con ese nombre y con New lo que vais a hacer es crear directamente el paciente. Entonces se va a crear el paciente y se le va a incorporar a sus registros esta tomografía. Esto es lo que os decía, la razón por la cual el icono de importar DICOM está habilitado aunque no tengamos un paciente seleccionado. ¿Por qué? Pues porque puedo crear el paciente directamente aquí. Por esa razón. Entonces, bueno, voy a validar el nombre porque lo que quiero es utilizar un paciente que ya existe y meter un nuevo registro a él. Entonces le voy a importar a este paciente que he creado anteriormente en el curso en inglés. ¿De acuerdo? Entonces pulso importar. Y entonces ahora el programa ya se ha posicionado sobre el paciente. Os fijáis que aquí atrás ya estoy en el paciente al cual le voy a poner este registro. Y entonces aquí aparece una previsualización. Recordáis que decía, cuando importábamos, decía que la segmentación del hueso se hace automáticamente, queráis o no, se hace automáticamente. Pues esta es la ventana clásica, típica y estándar de segmentación de un tejido. En este caso es el hard tissue, es el hueso lo que vamos a segmentar. ¿Segmentar qué quiere decir? Segmentar quiere decir que vamos a seleccionar partes de la imagen para crear alguna estructura de forma separada, segmentar, separar, ¿no? Entonces,
la tomografía nos da las imágenes de los cortes axiales. Aquí vemos los cortes. Cuando movemos la rueda del ratón, vemos todos los cortes axiales. En amarillo está pintado la región de densidades correspondiente a este valor que van a formar parte del hueso, que es, aquí tenemos la vista 3D del resultado de estos puntos amarillos. Entonces, segmentar quiere decir separar en una estructura nueva zonas de la imagen, zonas del volumen que tienen una determinada densidad en este caso. La densidad, el término densidad se aplica en tomografía computerizada porque digamos que el inventor de esto, Hansfield, el señor Hansfield, pues creó una escala de densidades y esa escala de densidades van desde la densidad del aire, que es la más inferior, a densidades más altas, a densidades de metales. Tienen una escala que no es de 0 a X, sino que va de... Originalmente, la escala Hansfield iba de -1000 hasta 2000. Eso fue lo original. -1000 correspondía al aire. Fijaros que cuando ponéis el cursor en zonas de aire, veis -1008, -970, es decir, densidades que están en el entorno de -1000 corresponden a aire. Densidades que están en 0, en el valor 0, corresponden a la densidad del agua. Densidades superiores a 0 pues, van escalando hacia densidades más altas. En la escala Hansfield de densidades, el hueso cortical normalmente está entre 250 y 400. Entonces, el programa de forma automática ha calculado que el valor óptimo para segmentar hueso es, en este caso, 371 unidades Hansfield, 371. Y así os lo establece en este tic de aquí. Y esta es la representación tridimensional de lo que ha encontrado, de voxeles que ha encontrado que tienen esa densidad y que el programa reconstruye pintándolos como una superficie. En los escáneres médicos como este, en los escáneres helicoidales, el valor de densidad es muy preciso. Los escáneres médicos tienen mucha precisión en el cálculo de las densidades de los tejidos. Los escáneres Combin no tienen esa exactitud. Los escáneres Combin son muy poco exactos al medir la densidad. Entonces, os vais a encontrar que dependiendo del tipo de escáner, este valor pues, puede variar. El estándar en escáner médico, como os digo, para el hueso cortical es en el entorno 250-400, estamos en ese entorno, pero veréis que en los escáneres Combin esto es muy variable. Hay escáneres que el hueso lo dan en 600, en 700 y otros que lo dan en 50. La razón de por qué no tienen precisión los escáneres Combin a la hora de medir la densidad es porque para medir fielmente la densidad se necesita un gran área, un gran volumen de aire. Cuando veis los escáneres médicos veréis que el anillo del escáner es muy grande en comparación con la cabeza del paciente. Entonces, para tener precisión, esas máquinas necesitan un gran volumen de aire para definir mejor la densidad de los tejidos. En cambio, veis que los Combin tienen un volumen de exploración, un volumen muy reducido, un field of view, un FOV muy reducido. Entonces tienen poca cantidad de aire y por tanto no pueden definir de ninguna forma, de forma precisa, por más que los calibren, la densidad. No obstante, lo que tenéis que hacer es simplemente vosotros aquí, esto es una decisión clínica, vosotros lo que vais a hacer es establecer el mejor umbral con el que mejor se vea el hueso. Entonces, a niveles prácticos, aquí lo que tenéis que hacer es observar el 3D y ver que hay un compromiso de calidad en la segmentación, que observáis que se segmenta bien la mandíbula, el hueso de la mandíbula y el hueso del maxilar.
teniendo siempre un compromiso entre ver todas las zonas óseas y no ver demasiado artefacto. El artefacto radiológico de la tomografía se produce en las zonas de los brackets, en las zonas de los arcos, en las zonas donde hay metal, ¿no? Ahí es donde se produce artefacto. Donde, por ejemplo, en un caso de ortognática, que es que el paciente tiene brackets, que tiene arcos, ¿dónde es donde más artefacto se va a producir? Se va a producir en la parte posterior donde haya tubos. En los tubos se va a producir más artefacto que en la parte anterior. En la parte posterior se va a producir más artefacto. Entonces, vosotros aquí lo que tenéis que hacer es simplemente establecer un umbral de densidad en el que no tengáis mucho artefacto. Entonces, quitáis el artefacto y que no perdáis demasiado hueso. Perder hueso siempre, donde más hueso se pierde es en la zona esta que estoy marcando aquí, que la tabla esta es muy fina, tiene una densidad baja y además es muy fina. Entonces, si ponéis un umbral de densidad demasiado alto, veréis que os quedan agujeros por esta región. Si ponéis un umbral demasiado bajo, veis que se produce mucho artefacto. Entonces tenéis que buscar el umbral de densidad que sea un compromiso entre que no perdáis mucho tejido óseo en la tabla esta de aquí del seno y que no salga demasiado artefacto en la zona retromolar, en la zona de los tubos, de los molares posteriores, ¿no? Porque tenéis que buscar ese compromiso. El manejo que estoy haciendo no lo he explicado, lo voy a explicar brevemente. Os recomiendo a todos que tengáis siempre un ratón que tenga el botón izquierdo, el botón derecho y además que el botón del medio sea una rueda. Aquellos que queráis usar este programa con el trackpad de los portátiles y tal, os digo que vais a perder demasiado tiempo. El manejo del trackpad es muy poco usable, sobre todo en programas 3D como este. Entonces, de verdad que llevar siempre un ratón que le conectéis al portátil y que ese ratón tenga los dos botones, izquierdo y derecho, y que tenga la rueda del mouse. Bien, entonces, aquí lo que voy a hacer es, con el botón derecho voy a hacer drag. Drag quiere decir, aprieto el botón derecho y lo mantengo apretado y lo muevo y entonces estoy rotando el 3D. Esto lo voy a hacer para ver las diferentes áreas del 3D. Con la rueda del ratón me voy a alejar o acercar con la rueda del ratón. Entonces, en este preview, como os digo, a niveles prácticos, lo que tenéis es que seleccionar un umbral que sea un compromiso entre que no pierdo demasiado hueso por aquí y que no tengo demasiado artefacto por aquí. El artefacto en la parte posterior, el artefacto más incómodo de todos es el de los tubos. Y entonces, intentar que ese artefacto, si existe, al menos no haga que el artefacto del tubo se una a la parte de la mandíbula, la escotadura de la mandíbula aquí. Al menos eso. O sea, que no llegue a provocar una unión de artefacto con la zona de la escotadura de aquí de la mandíbula, que no se una al artefacto que producen los tubos y los brackets de los molares superiores. Al menos tener en cuenta eso siempre. Y bueno, pues que tengáis lo más cerrado posible estos agujeros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo en 350, se ve bien en este valor, el hueso. Y bueno, si siempre recibís los escáneres de vuestro TAC, de vuestro Combin, o si siempre recibís los escáneres del mismo centro radiológico, pues estos valores más o menos van a ser constantes en todos los casos, con lo cual vais a saber aplicar siempre el mismo valor si siempre recibís los escáneres del mismo sitio. Bueno, pues una vez que hemos establecido el valor de umbral que mejor se adapta a esto, pulsamos OK. Entonces el programa lo que va a hacer es va a crear ya el documento 3D, el registro 3D, y va a crear el paciente. En caso de que el paciente no existiera, lo va a crear, lo va a asociar. Si el paciente ya existe, lo va a añadir al paciente que existe. Y
y bueno, pues va a crear el documento y lo va a abrir para que comencemos a trabajar, ¿no? Bien. Bueno, está ahora guardándolo en disco, lo guarda automáticamente. Y entonces vamos a aprender ahora un poco lo básico del software. Ahora cuando termine de guardar el archivo. Lo básico del software es aprender un poco a explorar el interface, ¿no? Entonces tenemos una barra arriba con los datos del usuario, el doctor, el paciente, y ya se nos habilitan otros botones para capturar fotos, etcétera. Y tenemos la barra principal del documento, que es esta, y tenemos aquí tenemos opciones genéricas del documento, y luego tenemos debajo unos botones que ya van numerados y que son los diferentes asistentes por los que vamos a tener que recorrer nuestro camino a la hora de preparar el caso para llegar a la planificación y, por último, al diseño de los sprints. Entonces, los asistentes van desde la orientación, que es el primer paso que tenemos que hacer, hasta el diseño del sprint. Tenemos aquí dos botones que son opciones de visualización y acciones genéricas. Y luego ya tenemos el documento 3D visualizando el documento en un layout, en una disposición de imágenes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a aprender es a manejar cada una de las imágenes que aparecen en este layout. Como digo, el layout es estas tres vistas y esta cuarta con esta 3D forman una disposición que se llama, siempre tenemos tendencia a usar los términos anglosajones porque son más reducidos y más concretos, ¿no? A esto le llamamos layout. Entonces, un layout es esto que estamos visualizando, todo este área. A la derecha puede haber alternativamente paneles, o a la izquierda puede haber paneles que se abren y se cierran según lo que estemos haciendo, ¿no? Estos paneles, bueno, dependiendo de dónde estemos y en la fase en la que estemos, pues puede haber unos u otros. Este de la derecha es un panel que vamos a usar muchísimo, en donde hay unos subpaneles. Si hacemos aquí, veis que hay un panel que será para los análisis cefalométricos, hay otro panel que será para ver los puntos cefalométricos, las líneas, los planos, etcétera, y hay otro panel que es el de anatomía. Este panel de anatomía, si hacéis clic en él, este panel de anatomía va a ir registrando todas las estructuras anatómicas que no dejan de ser otra, ni más ni menos que segmentaciones en muchos casos, ¿no? Hemos creado la segmentación del hueso y es la primera y única que existe ahora mismo. Es la primera estructura anatómica que hemos creado, que se ha creado cuando hemos segmentado el hueso, se ha creado de forma automática y que va a figurar en este panel de anatomía. Por tanto, este panel de anatomía lo vamos a usar intensivamente a lo largo del programa. El panel este de la derecha, si queréis, lo podéis cerrar con esta flecha para que no os ocupe espacio. Y veis que la flecha se mantiene ahí, con lo cual lo podéis abrir cuando necesitéis cualquier cosa. Entonces, cerrarlo o abrirlo es pulsar sobre la flechita que está ahí. De momento lo voy a mantener cerrado para tener más espacio para que el layout ocupe un área mayor, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las cosas básicas de manejo. El concepto de layout lo tenemos claro. Entonces, cada una de las imágenes que vemos en este layout le vamos a llamar viewport, es decir, o vista si queréis, en español. Entonces, layout sería como la presentación de las vistas. El layout y en inglés los viewport equivale a presentación y viewport a vista, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que tenemos tres vistas de cortes y tenemos una vista de 3D, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es este corte que estamos viendo aquí, ¿qué tipo de corte es? Bueno, pues sabemos que el tipo de corte es sagital, porque aparece aquí en la esquina superior derecha de esa vista, aparece sagital. Por tanto, estamos viendo aquí en esta vista cortes sagitales. Aquí estamos viendo cortes coronales en esta vista
Y aquí estamos viendo cortes axiales. Aquí estamos viendo simplemente un 3D. Ok, entonces ya sabemos que estas vistas están mostrando sagitales, coronales y axiales. Correcto, bien. Lo primero que tenemos que saber es este corte axial que estamos viendo, a qué altura está, ¿no? A qué altura está. Siguiendo el eje de la cabeza, los cortes axiales son cortes perpendiculares al eje de la cabeza. Entonces, este corte axial concretamente, ¿a qué altura de la cabeza está? Bueno, pues cuando vemos que el corte axial tiene un color determinado, ¿no? Tiene un color naranja, pues cualquier referencia que veamos en el resto de los cortes de ese color naranja nos indica a qué altura este corte axial está a lo largo de la cabeza del paciente. Entonces, pues veis aquí esta línea naranja que aparece en el corte coronal, nos está indicando que el corte axial que estamos viendo está justo a esta altura que une estos dos segmentos, ¿eh? Estos dos segmentos, estamos viendo el corte axial a ese nivel. Si vamos al corte sagital, también vemos la referencia del corte axial. Entonces, el corte axial que estamos visualizando arriba está a esta altura. Es decir, el corte axial, que está en color naranja, tiene referencias en sus otros dos cortes ortogonales para indicarnos cuál es el corte axial que estamos viendo. Entonces, siempre veremos en los otros dos cortes una referencia de él. Si miramos el corte coronal, que aparece en color verde, decimos, bueno, este corte coronal, ¿a qué altura está? ¿A qué profundidad, en este caso, ¿no? Estamos en cortes frontales, coronales. ¿A qué profundidad está del paciente? Pues si vamos a los otros dos cortes ortogonales, veremos unas líneas verdes que nos van a indicar a qué altura está, a qué profundidad está este corte coronal. Si vamos al corte sagital, que está en azul, pues diremos, este corte sagital que estamos viendo, ¿en qué lado del paciente está? El corte sagital es un corte que es perpendicular al coronal y al axial y que nos establece lados, ¿no? El lado derecho está más hacia la derecha, está en el centro o está más hacia la izquierda. Entonces, cuando veamos las referencias de color azul, en los otros dos cortes podemos saber exactamente dónde está el corte sagital que estamos viendo. ¿Ok? Entonces ya sabemos, viendo los cortes, sabiendo que estos cortes son ortogonales entre sí, sabemos situarnos donde estamos, sabemos determinar dónde estamos situados en un determinado corte. Pero no dejamos de tener una referencia en dos dimensiones. ¿Cómo podemos ver esa referencia en la vista de tres dimensiones? Bueno, si activáis el menú de contexto en el 3D, si hacéis un clic con el botón derecho teniendo el cursor en el 3D, se os habilita el menú de contexto de esa vista 3D. El menú de contexto se llama así en la terminología Windows, es, como su propio nombre indica, un menú que depende del contexto. Es decir, depende del contexto en que lo estoy sacando. Si mi cursor está en el 3D y hago clic, me saca un menú. Si mi cursor está en el corte, en cualquiera de estos cortes y hago clic, me saca un menú diferente. Por eso se llama menú de contexto. Y se saca haciendo un clic con el botón derecho. Bueno, pues si vamos al 3D y hacemos un clic con el botón derecho, nos saca el menú de contexto del 3D. Y hay una opción que pone mostrar planos. Y dentro de esa hay una opción que pone mostrar planos de referencia. Si hacemos clic sobre ella, pues lo que nos va a pintar sobre el 3D son precisamente estos planos de referencia ortogonales, axial, coronal y sagital, cada uno con su color. Y aquí sí que queda muy claro dónde estoy situado en este corte. El corte axial que estoy viendo es este corte naranja que está aquí. Exactamente ahí es donde lo estoy viendo. Recordar antes que ya hemos hablado que haciendo drag, o sea, arrastrando, manteniendo pulsado el botón derecho y arrastrando, manejo la cámara del 3D, ¿no? Entonces, veis que el corte axial está a ese nivel. Vemos que el corte sagital está a este nivel de plano que tenemos representado aquí en el 3D. Y vemos que el corte coronal, el corte frontal, está a este nivel de plano. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos perfectamente viendo el 3D y mostrando con el menú de contexto en la opción de mostrar planos de referencia, podemos ver
los planos ortogonales en el 3D y tener claro exactamente dónde estamos situados en cada corte. Bueno, pues ya hemos aprendido a saber dónde estamos situados. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo podemos cambiar de un corte a otro corte, cómo podemos navegar por este volumen. Entonces, hay diferentes formas de navegar. Una forma de navegar, si yo quiero cambiar el corte axial e ir a otra zona, puedo hacerlo corte a corte, paso a paso, con la rueda del mouse. Si yo muevo la rueda hacia abajo, pues veis que me va cambiando en el 3D la posición del corte, me cambia la referencia del corte axial porque me estoy navegando con la rueda del mouse paso a paso, corte a corte. Ver también, fijaros que la referencia esta nos ha cambiado, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando muevo la rueda del mouse, pues cambio la referencia. Alternativamente a la rueda del mouse, también lo podéis manejar con el teclado. Flecha arriba, sube, flecha abajo, baja. Cuando digo flecha, me estoy refiriendo a estas flechas de vuestro teclado. La flecha arriba y la flecha abajo me sube el axial hacia arriba o me baja el axial hacia abajo. Es decir, que puedo ir paso a paso también, no solamente con la rueda del mouse, sino también con las teclas de cursor del teclado. ¿Ok? Entonces, esto sería la primera forma en que podemos, en que aprendemos a cambiar de corte, ya sea en el corte axial, en el corte coronal, dependiendo de dónde tengáis el cursor, cuando pulséis las flechas del teclado o pulséis la rueda del mouse, pues dependiendo de eso, cambiáis de un corte a otro. ¿Ok? Están llamando a la puerta de mi casa. Perdona, un segundo. Entonces, esta es una forma de navegar corte a corte. Pero esta es una forma muy poco práctica cuando queremos hacer que el corte axial cambie a una zona muy diferente. Es decir, hay veces, imaginaros que queremos cambiar el corte axial hacia la zona de las órbitas. Si tenemos que ir corte a corte hacia arriba, pues es un poco tedioso, ¿no? Tardamos tiempo. Entonces, ¿qué otra forma de navegar más rápida podemos usar? Bueno, pues como tenemos la referencia del plano axial en los otros dos cortes, si agarramos esa referencia llevando el cursor, fijaros que llevando el cursor a la línea de referencia del corte axial, en cualquiera de los dos, en el coronal o en el... se nos habilita una manita, ¿no? Entonces, si cogemos esa manita, o sea, si cogemos cuando el cursor tiene la mano y arrastramos, cuando digo arrastramos, siempre quiero decir que pulsamos en este caso el botón izquierdo, lo mantenemos pulsado y arrastramos hacia arriba, pues veis que puedo subir más rápidamente hacia la zona de las órbitas. Entonces puedo cambiar el corte axial de forma mucho más rápida que si voy paso a paso. Entonces, esta es la segunda forma de navegación que tenemos. Es mucho más operativo, mucho más rápido hacer esto que no ir paso a paso. Paso a paso es cuando ya queréis afinar, ¿no? Cuando ya estáis cerca de la región, queréis ya afinar en ella. ¿Cuál es la tercera forma de navegación que podemos tener? Bueno, hay veces que tú quieres ir rápidamente imaginaros, a la región de los incisivos. Entonces, tú quieres mover el corte axial a la región de los incisivos, incluso más rápidamente que arrastrar hacia acá. Hay una forma de hacerlo que es en cualquiera de los dos cortes, cuando tenéis a la vista, aquí tenemos a la vista en el corte axial el incisivo superior, si yo quiero ir a esa zona del incisivo superior en el corte axial, haciendo un doble clic voy a mover el corte axial. Pero, como estoy haciendo un doble clic en el corte sagital, aparte de mover el corte axial que veis que se ha movido a donde yo hice doble clic, como estoy haciéndolo sobre un corte, haciendo doble clic, el programa mueve los dos cortes ortogonales a la vez. Es decir, me ha movido, como lo he hecho el doble clic sobre el corte sagital, me ha movido el corte coronal y el corte axial a la vez. Si yo hago doble clic sobre el corte axial y quiero ver la vía aérea, ¿no? Y digo, bueno, hago un doble clic aquí, como lo he hecho sobre el corte axial, me va a mover el corte coronal y el corte sagital. Es decir, mueve los dos otros cortes ortogonales
a la vez, yendo esos dos cortes al punto donde he hecho el doble clic. Por tanto, es una forma muy rápida de mover los cortes ortogonales a un punto determinado, ¿no? ¿Cuál es la cuarta última forma de navegar? Pues imaginemos que queremos ir a la zona de la órbita, pero queremos ir con todos los cortes a la vez. Pues entonces hacéis un doble clic en la órbita derecha y al hacer el doble clic sobre el 3D, como lo estoy haciendo sobre el 3D, el programa puede automáticamente mover los tres planos ortogonales a ese punto del espacio, porque en el 3D ya cuando hago un doble clic, estoy haciendo un doble clic sobre un punto en el espacio, con lo cual puedo mover los tres cortes a la vez para que vayan a esa región. ¿Ok? Entonces ya hemos aprendido dónde estamos situados, ya hemos aprendido cómo podemos navegar por los cortes, y ahora vamos a aprender funciones básicas de zoom y pan. Porque claro, aquí estoy viendo este viewport, esta vista, estoy viendo un corte axial contenido todo el corte axial en esa región y se ve pequeñito, ¿no? Entonces, si yo quiero acercarme a esta región de aquí, del cóndilo, ¿qué cóndilo es este? ¿El derecho o el izquierdo? Fijaros que siempre tenéis una referencia, L, left. Por tanto, este es el cóndilo derecho, este sería el cóndilo izquierdo. Lo que va hacia la derecha de la vista es la parte izquierda del paciente. Lo que va hacia la parte izquierda de la vista es la derecha del paciente. Entonces, fijaros, esta L os indica que esta es la parte izquierda del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer un zoom para acercarme, ¿cómo hago? Pues pulso la tecla Shift, la mantengo pulsada y arrastro. Cuando digo arrastro, es pulso el botón izquierdo y lo mantengo pulsado y muevo hacia arriba. Si yo muevo hacia arriba, hago zoom, acerco la imagen. Si muevo hacia abajo, alejo. Entonces, tengo que pulsar la tecla Shift y tengo que pulsar el botón izquierdo y arrastrar hacia arriba, acerco, hacia abajo, alejo. La tecla Shift en el teclado es esta que es como para poner mayúsculas. Tengo que mantener pulsada esta tecla, ¿de acuerdo? Siempre tenéis dos teclas Shift, una a la derecha y otra a la izquierda, cualquiera de las dos, da igual. Normalmente para los diestros pues será esta, para los zurdos pulsarán esta. Entonces yo mantengo pulsada esta tecla y ahora a continuación la mantengo pulsada, pulso el botón izquierdo y lo mantengo pulsado y ahora subo teniendo pulsado el botón izquierdo, acerco, bajo, alejo, ¿vale? Entonces esta es la forma de hacer el zoom. Pero ¿qué ocurre? Que al hacer el zoom nos hemos ido de la zona del cóndilo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el panning? Es decir, ¿cómo hago para mover esta imagen? Manteniendo este zoom, pero ahora lo que quiero es moverla porque no me coge entera en la vista, la imagen. Entonces, ¿cómo puedo moverla para ir a la región que quiero? Pues hago algo equivalente a lo que hemos hecho antes, pero en vez de utilizar el Shift, lo que hago es pulsar la tecla Control. Si pulso la tecla Control y hago arrastrar, pues ya puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda la imagen. Entonces, esta es la forma de hacer Zoom, Shift o Control, Pan. Control en el teclado es la tecla Control. Esta de aquí. Ok, entonces, esa es la forma en que se hace acercar, alejar o mover la imagen. En inglés, pues el Zoom o el Pan, panning. Bueno, hemos visto cómo esas combinaciones de teclas nos permiten hacer zoom y pan en los cortes. ¿En el 3D cómo sería? Pues son las mismas teclas. Shift y hacia arriba nos acerca, Shift hacia abajo nos aleja. Y una vez que estoy cerca, si quiero mover el 3D, Control, arrastro el botón izquierdo y muevo la imagen. Por tanto, se hace de la misma forma en las vistas 2D y en las vistas 3D. Alternativamente, en el 3D, debido a que en el 3D es un tipo de imagen diferente, también se puede hacer el zoom paso a paso con la rueda del mouse.
Fijaros que la rueda del mouse, en los cortes, la rueda del mouse lo que hacía era cambiar de corte, ¿no? En el 3D, la rueda del mouse, cuando la movemos, nos permite acercarnos al 3D o alejarnos paso a paso. Y, por último, en el 3D, la rueda del mouse, fijaros que es una rueda, pero sirve también como un botón, como si fuera el botón del medio, el botón central. Si en vez de rotar la rueda, lo que hacéis es pulsarla hacia abajo, podéis hacer el pan. ¿Okay? Por tanto, en el 3D podéis usar control y botón izquierdo para hacer pan, pero también podéis alternativamente pulsar simplemente la rueda, mantenerla pulsada y arrastrar. Es como hacer el drag, hacer el arrastre, pero con el botón central del mouse. Y la rueda os sirve para mover hacia adelante o hacia atrás. O sea, acercar o alejar. Ok, pues ya sabemos cómo hacer zoom y cómo hacer pan. Ahora vamos a explorar un poco, hemos visto alguna opción del menú de contexto, ¿no? En el 3D, pero fijaros que además del menú de contexto hay lo que nosotros llamamos interactive layer menus, o sea, menús interactivos que están en las vistas. Estos menús interactivos son estos iconos que aparecen aquí. Son esos iconos que cuando pasáis el cursor veis que os cambia la mano porque dentro hay opciones. Entonces, vamos a explorar primero las opciones de menú interactivas que hay en las vistas del 3D, porque también tienen que ver con la cámara. El 3D hemos visto que podemos hacer zoom, podemos hacer pan, lo hemos visto con el ratón, ¿ok? Y hemos visto, porque lo hemos visto cuando hemos importado el Daikon, que si hacemos drag, si arrastramos, pulsando el botón derecho, si arrastramos manteniéndolo pulsado, estamos rotando la cámara, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto cuando importamos el Daikon, ¿eh? Arrastrando con el botón derecho, rotamos la cámara. Voy a quitar ya los planos para que no nos molesten. Bueno, pues hay una forma de navegar en el 3D específica para ir a una determinada proyección, y esa determinada proyección, esa forma de navegar se basa en estos iconos que hay aquí. Si queremos ver el lado derecho del 3D, pulsaremos sobre la carita, sobre el icono que tiene la cara mirando hacia la derecha, y nos mostrará el lado derecho del paciente. Si queremos ver el lado frontal, o sea, la parte frontal, la parte anterior, pues pulsaremos el icono de frontal. Si queremos ver la parte izquierda, pulsaremos la parte izquierda. Si queremos ver desde abajo una vista inferior, pues veremos una vista inferior. Si queremos ver una vista superior, y si queremos ver una vista desde atrás, pulsaremos el botón este. Por tanto, el 3D tiene su propia forma de navegación según las 6 proyecciones estándares: lateral derecha, frontal, lateral izquierda, inferior, superior y posterior. Y se activan con estos iconos de aquí. Ya hemos visto los menús interactivos estos del 3D, y ahora vamos a ver de forma muy rápida algunos menús interactivos que aparecen en la parte superior izquierda de las vistas. Hay un botón de cámara que cuando lo pulséis se despliegan unas opciones, y hay 3 opciones. La imagen que tengamos aquí a la vista, y fijaros que el botón de cámara también está en los cortes, es decir, es el mismo concepto. Es para que lo que estamos viendo en la vista lo podamos o bien copiar al portapapeles, o bien guardar eso como una imagen, o añadir a la galería de imágenes. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es copiar? Pues va a copiar al portapapeles la imagen que tenemos aquí. En el caso del 3D, nos dice que esta imagen van a ser de 998 píxeles por 532, pero que como el programa, como el 3D es una imagen que se puede renderizar a diferentes resoluciones,
El programa nos permite cambiar la resolución. Entonces podemos generar una imagen más grande. Yo quiero una imagen de 2000 por 1000. Bueno, pues pongo aquí 2000 y nos mantiene la proporción de ancho y alto, que está mantenida por defecto porque está chequeado este botón. Entonces, al hacer esto, nos ha copiado o nos va a copiar al portapapeles una imagen de 2000 por 1066 puntos de lo que estamos viendo aquí, que está en el portapapeles de Windows. Si nos vamos a cualquier programa, vámonos al Photoshop. Si aquí hacemos en el Photoshop, decimos nuevo y hacemos pegar, pues esa imagen que teníamos ahí nos la ha pegado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma muy rápida, muy cómoda de copiar imágenes que os gusten, que queráis, para pasarlos a una presentación o a un procesador de textos o a un programa de autoedición o donde sea, para pasarlo a otro programa. Es copiar la imagen al portapapeles. La segunda opción es que la guardáramos en disco, es esencialmente lo mismo, solo que lo vamos a guardar en un archivo, no lo vamos a copiar al portapapeles, sino que lo vamos a guardar a un archivo. Y la tercera opción es añadir esa imagen que tenemos en pantalla de esa vista a una galería de imágenes. La diferencia es que entre esta y esta es que esta guarda es la imagen en un fichero separado, la guarda a disco. Y esta otra la guarda internamente dentro del documento. Entonces, si yo, por ejemplo, esta vista de aquí la quiero guardar internamente dentro del propio documento, le diría que la quiero añadir a una galería y diría, pues esta es una vista de 3/4. Le doy un nombre y ya la tengo ahí guardada en una galería. Una galería de imágenes que está dentro del documento y podemos guardar tantas vistas como queramos. Y digo, pues esta también la quiero guardar en la galería. Pues esta es una vista inferior rara. Y la puedo guardar en el documento, en la galería. Esto se queda almacenado en el documento. Y siempre podremos ir a sacarla, a acceder a ella. Por ejemplo, lo doy aquí y digo, quiero sacar esta vista. Pues ahí la tengo. O esta otra. Ahí la tengo. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de almacenar imágenes bueno, convenientes que queremos archivar, pero en el propio documento. No las queremos sacar fuera, sino que las queremos guardar aquí. Fijaros que al seleccionar una imagen de la galería, ahora intento rotar y no roto. ¿Por qué? Porque no estoy viendo un 3D, estoy viendo la foto que guardé. La foto que guardé en esa galería. Y entonces se me habilita este icono. Fijaros que este icono estaba deshabilitado. Aquí lo tenéis deshabilitado, el icono ese. El icono este se me habilita cuando yo estoy viendo un snapshot, cuando estoy viendo una foto, y se me habilita para que si yo quiero volver a navegar por el 3D y descartar esa foto de visualizarla, pues lo que tengo que hacer es clicar sobre ella. Entonces ya estoy navegando. ¿De acuerdo? Entonces cuando saco una foto de la galería, se me habilita este para que pueda volver al modo de navegar. ¿Ok? Las imágenes que guardo en la galería, lo que puedo hacer es crear una serie de imágenes. Los que ya conocéis Nemo, Seth o otros programas Nemo, sabéis que cuando capturáis fotos o radiografías, se hace con series de imágenes. Normalmente series de imágenes estándar, pueden ser genéricas, pero normalmente pues para ortodoncia 8 fotos, para estética fotos faciales, en fin, dependiendo de lo que se vaya a hacer con la serie de fotos, se elige un tipo de serie u otro. Bueno, pues cuando yo tengo imágenes en la galería, yo puedo crear una serie, y aquí me salen las series típicas de Nemo, puedo crear una serie de imágenes a partir de las imágenes de esa galería. Y puedo, no voy a abrirlas, puedo asociarlas a la serie, puedo capturarlas. ¿De acuerdo? Entonces, las imágenes que están en la galería pueden ser luego, podemos a partir de ellas generar una serie para tener, digamos, los registros de fotos fuera, ¿no? O sea, esta que pone frontal, right profile, pues ya son fotos 2D, ¿no? Es lo que son, ¿no? Esto ya es una foto 2D y aquí ya tenemos el interface de las fotos 2D típicas de Nemo, ¿no? Y aquí ya puedo coger y hacer un cropping y recortar y hacer o cambiarle el brillo o invertirlas, rotarlas, etc. Este es el interface de las imágenes 2D.
Por tanto, las imágenes de la galería de nuestro documento 3D siempre las podemos luego sacar a documentos 2D y a series de imágenes estándar o genéricas. ¿Ok? Lo mismo con estas, es decir, es el mismo concepto, con lo cual es lo mismo, añadir a la galería, generar series a partir de la galería, etc. En los cortes ya, en la parte derecha los menús interactivos varían, ¿no? En los cortes hay estos menús interactivos aquí y en cambio en el 3D hay estos de aquí, son completamente diferentes. Estos son comunes a los dos y tienen la misma funcionalidad, pero estos son diferentes. Entonces vamos a empezar por ver un poquito estos de aquí. Bueno, antes de eso, hay otro menú interactivo que es común, que es el de inferior izquierdo, que lo que nos permite este menú de aquí es hacer que la vista que tenemos, cuando cliquemos sobre él, la vista que tengamos se expanda para ocupar todo el espacio del documento. O sea que si yo pulso aquí en el corte axial, se me va a expandir para ocupar esa vista, me va a ocupar todo el layout. Entonces, si quiero restaurar el layout tal como lo tenía, pulso otra vez. Esto es muy conveniente. A veces quieres ampliar, ¿no? Ampliar la vista. Entonces, la forma más rápida de ampliar la vista es hacer que la vista ocupe todo el espacio de la disposición de imágenes, todo el espacio del layout. Entonces, esto es súper cómodo. Quiero ampliar esto y ahora yo aquí pues puedo coger y hacer un zoom, moverme. Entonces, este icono lo vais a utilizar miles de veces porque es muy fácil. Vale, entonces vamos a ver los iconos propios de los cortes, los iconos, me refiero a los interactive layers propios de los cortes. Vamos a ver qué es lo que hacen, cómo funciona. Voy a maximizar el corte sagital para que lo veáis. Lo primero es el que pone MPR. MPR es el acrónimo de reconstrucción multiplanar, en inglés, Multiplanar Reconstruction, reconstrucción multiplanar. ¿Por qué se llama así? Pues porque recordáis que nosotros lo que hemos importado son cortes axiales, ¿de acuerdo? No hemos importado cortes coronales ni hemos importado cortes sagitales, hemos importado los cortes axiales. Entonces, cualquier otro corte que estemos pintando no venía en los ficheros, es una reconstrucción, es un algoritmo matemático que el programa tiene para reconstruir, para pintar los cortes ortogonales, coronales en este caso, o sagitales en este caso. Por tanto, es una reconstrucción. Y en este caso, como es una reconstrucción 2D, es plano. ¿De acuerdo? Por eso es, y como puede haber múltiples reconstrucciones, pues a este tipo, a lo que es un corte, también se le puede denominar un MPR, una reconstrucción multiplanar. Por eso el acrónimo. Y por eso lo que nos está indicando cuando pone aquí MPR, lo que nos está indicando es que lo que yo estoy viendo es un corte. Entonces, la equivalencia es, MPR equivale a corte. ¿De acuerdo? Es un corte. Solo veo un corte. Pero hay veces que uno quiere ver más de un corte. Voy a ir a la zona de los cóndilos de este. Hay veces que tú quieres ver, digamos, más ancho que un corte. Entonces, cuando quieres ver eso, cambias aquí, cuando pulsas. Entonces el programa te da diferentes opciones de reconstrucción. Ya no quiero ver un corte, lo que quiero ver es un espesor de cortes. Entonces, cuando yo quiero ver un espesor de cortes, el programa te dice, bueno, bien, ¿quieres ver un espesor de cortes? ¿Cómo quieres visualizarlo? Entonces tiene tres algoritmos. Uno que es Ray Zoom. Ray Zoom, al seleccionar Ray Zoom, al seleccionar ya no un corte, sino un espesor, ya nos habilita el thickness, nos habilita el menú interactivo de espesor, thickness. Entonces, por defecto nos ha puesto 5 milímetros, pero tú puedes poner el número de milímetros que sea, ¿no? Bueno, 15 milímetros, 20, 25, lo que sea. Vamos a poner un thickness de 10. Entonces, vamos a ir a la zona del cóndilo, vamos a acercarnos, ¿no? Entonces, el algoritmo que está usando ahora mismo para mostrar no un corte, sino un espesor de cortes de 10 milímetros es el Ray Zoom, que es un algoritmo
equivalente a como si hicierais una radiografía, por eso se llama ray-sum. Suma de rayos equivale a, es una cosa similar en el resultado a lo que sería hacer una radiografía, en este caso, solamente de 10 milímetros. Entonces, esta reconstrucción que estamos haciendo es reconstruir no un corte, sino un espesor de cortes de 10 milímetros en la región del cóndilo y aplicarla, para calcular esa reconstrucción, aplicar un algoritmo de suma de rayos que es equivalente, digamos, a lo que sería una radiografía convencional. ¿Qué otros algoritmos tenemos? El MIP. ¿Qué significa MIP? Maximum Intensity Projection. Es decir, es un algoritmo también de suma de rayos, pero donde digamos que cuando el rayo pasa a través del hueso, en lugar de irse atenuando en función de el voxel, la densidad del voxel por la que atraviesa, va atenuándose para llegar al final a más más blanco o menos blanco en función de por los tejidos que haya pasado, pero de forma proporcional a la densidad. Aquí no, aquí el programa cuando el rayo pasa por un voxel dice, a ver qué valor de densidad encuentro, pues encuentro un valor de 500. Pasa al siguiente voxel, encuentra un valor de 550 y dice, ah, pues descarto el de 500, me quedo con el de 550. Va al siguiente, es superior, descarto el anterior y me quedo con el superior. Al siguiente, ¿es inferior? Pues mantengo el que tenía porque era superior. Y así, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues resaltando las zonas óseas. Las zonas de más densidad quedan resaltadas y quedan anuladas las zonas de menos densidad. Entonces, se llama por eso Maximum Intensity Projection, porque me voy a quedar con el valor máximo de densidad que encuentre el rayo cuando estoy atravesando ese espesor de 10 milímetros en la región del cóndilo. ray-sum y MIP son los que se utilizan normalmente para las radiografías virtuales. Hay un tercero que es Volume Rendering, que es como el ray-sum, pero con un mapeo de colores. Básicamente es exactamente igual que el ray-sum, solo que en vez de niveles de gris estoy viendo niveles de color, o sea, paleta de color, ¿no? Entonces no tiene mucho interés, solo el interés de que salen colores. Ya sabéis que el ojo humano distingue mejor los colores que los niveles de gris y bueno, pues a veces es interesante tener un mapa de colores, ¿no? Bueno, sea cual sea el algoritmo que se utilice para el rendering de esto, lo importante es que estamos viendo un thickness de 10 milímetros en la región del cóndilo. Y entonces, ¿cómo esto queda referenciado en el resto de los cortes? Pues en el resto de los cortes todo esto va a quedar referenciado porque va a aparecer, fijaros, que he hecho el ray-sum en la zona del cóndilo, la zona del cóndilo, he hecho el ray, en este caso el VR, pero vamos, he hecho un thickness en la zona del cóndilo. Entonces, ¿cómo queda referenciado eso en el coronal y en el axial? Pues fijaros, si maximizo el corte, pues queda referenciado porque mi corte sagital, que era una referencia única de una línea, de pronto me aparecen dos líneas discontinuas, paralelas, que me están indicando que ya no estoy viendo solamente un corte, como aparecía antes, sino como aparece, por ejemplo, en el caso del corte coronal, que solamente aparece una línea. En el caso de mi vista axial, estoy viendo un espesor que está referenciado por estas dos líneas discontinuas que están paralelas a la línea de referencia central, ¿no?, del corte sagital. Entonces, ya no estoy viendo un corte, estoy viendo todo este espesor de cortes. Yo puedo seguir navegando y puedo cambiar de un cóndilo a otro en los cortes. Ahora estoy viendo el cóndilo derecho, ¿de acuerdo? El cóndilo derecho. Pero me queda claro que la referencia ha cambiado, ya no es un único corte, sino que son varios, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con esta opción de menú MPR. ¿Qué más opciones de menú tenemos aquí en los cortes? Pues tenemos una muy interesante que es Window Width y Window Level. En terminología de tomografía computerizada no se habla de brillo y contraste. Lo que se habla es de nivel de ventana y de ancho de ventana.
ese es el término técnico que se utiliza en tomografía, nivel de ventana y ancho de ventana. Que lo que no, a nosotros lo que nos interesa es, lo que os interesa a vosotros es que eso es prácticamente equivalente a brillo y contraste. Es equivalente. Solo que ellos utilizan, los radiólogos utilizan esa terminología de window width, window level, window width es ancho de ventana, window level, nivel de ventana. Es simplemente una transformada para sacar al final una visualización con más brillo, más contraste o menos contraste. Es una visualización, es decir, cuando nosotros movemos el cursor, los niveles de densidad de nuestra imagen son los que son, no van a cambiar. Pero yo puedo hacer que brillen más o que tengan más contraste unos niveles de densidad que otros. No cambio el valor de densidad, lo que hago es cambiar la visualización, el resultado en términos de brillo y contraste de ese voxel, pero no cambio el voxel. Bueno, pues para cambiar digamos, de forma simplista, el brillo y el contraste, lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla W. Pulsando la tecla W, veis, al pulsarla en el teclado se me habilita un cursor ahí. Entonces, si arrastro con el botón izquierdo hacia arriba, disminuyo el brillo. Si arrastro hacia abajo, aumento el brillo. Si giro hacia la derecha, disminuyo el contraste. O si muevo hacia la izquierda, aumento el contraste. En definitiva, es para que podáis cambiar cuando veáis que una imagen no tiene el contraste que queráis. Sabéis que manteniendo pulsada la tecla W y arrastrando el mouse, el ratón, hacia arriba, hacia abajo y tal, con el botón izquierdo presionado, pues puedo cambiar el brillo y el contraste de la imagen. Tenéis que mantener pulsada la tecla W. Veis que pone aquí, cambia brillo y contraste en los cortes. Bueno, entonces esta es una forma de establecer un window width y un window level, un brillo y un contraste. Si queréis volver al estado por defecto, pulsáis default y ya estáis en el estado por defecto. Si os apetece guardar niveles de brillo y contraste para luego ser reutilizados en futuras sesiones de trabajo, en futuros escáneres o en el mismo escáner pero en otra sesión de trabajo, que sepáis que el nivel que os guste de window width y window level podéis, si pulsáis sobre el menú, podéis añadirlo y guardarlo como con un nombre para que luego lo podáis utilizar. Antes en el curso pues hice lo mismo, pero lo hice en inglés, entonces puse more contrast. Para que podáis aplicarlo en futuras sesiones. Entonces, si estáis en el nivel por defecto y decís, bueno, quiero verlo, pero ya tengo registrado cómo me gusta a mí el nivel de contraste, pues simplemente pulsáis aquí en Edit, entonces hacéis clic en más contraste, entonces lo aplicáis en Apply. Entonces os pone la imagen con el nivel de contraste que guardasteis para ser aplicado en futuras sesiones. Si queréis volver al default, volvéis al default. ¿Ok? Y este último no filter, las imágenes se muestran tal como vengan del DICOM, pero hay veces que queréis alterarlas para que tengan un nivel de definición mayor. Entonces, opción de menú es para aplicar un filtro. Realmente el que vais a aplicar siempre va a ser el sharpening. Sharpening os hace las imágenes con más definición, resalta más los bordes. A veces en un único corte queda demasiado fuerte el sharpening, pero si cogéis un espesor de un par de milímetros, por ejemplo, y aplicáis el sharpen, el filtro de resalte, digamos, las imágenes quedan, se ven perfectamente los canales de los dientes y prácticamente se puede hacer una endodontia ahí. Entonces es un nivel de visualización, de detalle, que lo que hace es resaltar. El resto de los filtros no los vais a aplicar nunca. Están ahí porque
bueno, pues porque hay que tener de todo, pero yo no he visto jamás que se apliquen estos filtros. Si acaso este de Sharp. ¿Ok? Vale, pues ya hemos visto los menús interactivos completos de los cortes. Ahora vamos a ver los que nos quedan del 3D y nos quedan estos de aquí. Esos tres de la esquina superior derecha. Entonces, se está aproximando al final del curso, me voy a dar un poquito de prisa. Estos iconos de aquí tienen que ver con el modo de renderizado, con el modo de pintado del 3D. Fijaros que cuando hemos segmentado el hueso se ha creado una superficie. La segmentación, cuando hablamos de segmentar, siempre vamos a estar hablando de, bueno, no siempre, pero cuando se está hablando de tejidos como hueso y piel, lo que estamos hablando es de crear superficies que envuelvan el nivel de densidad sobre el que hemos aplicado. Fijaros que cuando se hizo la segmentación yo establecí un nivel de densidad de 350 unidades Hansfield. Entonces el programa va a encontrar todos los puntos que tengan 350 unidades Hansfield y los va a unir formando una superficie. ¿De acuerdo? Entonces, a esas superficies también se las denomina mallas. A las superficies segmentadas se les denomina mallas o meshes. Entonces, el 3D podéis mostrar en mesh rendering, en modo de renderizado de malla, que es el por defecto cuando importamos el caso, nos muestra en el modo de renderizado de superficie la estructura anatómica que tenemos seleccionada, que es el hueso. Pero el tag es un volumen. Entonces, nosotros siempre podemos ver todo el volumen si queremos. Entonces, cuando vosotros queréis ver el volumen, tenéis que aplicar el volume rendering, que es este icono de aquí. Este es el modo de visualización volumétrica. ¿Okay? Entonces, aquí estamos visualizando todo el volumen. Fijaros que se está visualizando todo. Lo que ocurre es que las zonas de tejido blando, de músculos, piel, etcétera, están muy transparentes, pero se están pintando. Aunque os parezca que no, se están pintando. No es exactamente igual esto que esto. Fijaros, por ejemplo, en los detalles de aquí de la zona de nasal, ¿no? De la zona nasal. Cuando yo lo estoy en el modo volume rendering, veis que se ven más tejido aquí, ¿no? Porque estoy pintando todo. Lo que pasa es que estoy pintando algunas cosas más transparentes y otras cosas menos transparentes, pero estoy pintando absolutamente todo. Entonces, este es el segundo modo de visualización, volume rendering o mesh rendering. Hay un tercero que apenas se utiliza, que no es muy práctico, que es el modo de contornos. Este modo lo que me hace es realzar el contorno exclusivamente de una zona. Es como si fuera para crear una ilustración, ¿no? Este modo apenas se utiliza, no es práctico. El que sí es práctico es el modo de renderizado de malla, de mesh rendering, y el modo de renderizado de volumen. Vamos a comenzar por ver, ya con esto vamos a terminar, 5 minutitos más, me estoy alargando, 10 minutitos más. Vamos a comenzar por ver qué es una malla. Una malla, como os decía, es una superficie, ¿ok? Entonces, hemos visto aquí, si abrimos este panel, que en la sección de anatomía se iban a ir creando todas las estructuras anatómicas de las diferentes mallas que vayamos introduciendo. Entonces, la malla hueso, malla o superficie es lo mismo. La malla hueso tiene unas propiedades. Las mallas tienen unas propiedades. Entonces vamos a explorar un poco cuáles son las propiedades de una malla. Si selecciono el hueso y pulso en propiedades, nos sale el diálogo general de las propiedades de las estructuras anatómicas de las mallas. Entonces, ¿qué propiedades tiene una malla? Una malla tiene un color. Fijaros que en el volumétrico, déjame que lo vuelva a poner, aquí hay varios colores. Veis que hay naranjas, veis que hay amarillos, veis que hay casi blancos. Entonces, hay varios colores. Cuando estamos renderizando una superficie, solo tenemos un color. Esa es una de sus propiedades, el color. Yo puedo a una superficie aplicarle un color diferente. Puedo
ponerla en rosa, puedo ponerla en el color que yo quiera, pero solo tengo un color. No tengo la posibilidad de ver varios colores, porque solo tengo una superficie, no tengo un volumen, ¿de acuerdo? Entonces, una de las propiedades hemos visto que es el color. ¿Qué más propiedades tenemos de una malla? Los parámetros de iluminación. Cuando yo ilumino la malla, fijaros que el color este rosa, pues tiene zonas de sombreado, ¿no? Ese sombreado se calcula en función de la incidencia de la luz y del color que tenga el material que le he puesto, el color que tenga esa malla, pues va a tener un aspecto sombreado. Pero yo puedo aplicar propiedades a la luz. Puedo tener más luz ambiental o menos luz ambiental. Puedo tener más o menos luz difusa. Puedo tener más o menos luz especular. Esta por ejemplo, es para, ¿veis? Que parece como más metálico, ¿no? Entonces, las propiedades de la luz me permiten que el aspecto que tiene mi superficie, mi malla, cambie. Y si al material le doy más poder especular, pues quiere decir que será como más metálico cuando le aplique más luz especular, ¿no? Estas son propiedades de la luz. Propiedades de la geometría. Aquí tenemos cuántos puntos forman las mallas, cuántos celdas forman la malla, cuál es la superficie de esta malla. Por ejemplo, un valor que muchas veces me preguntan, ¿puedo medir la superficie puedo saber cuál es la superficie de una malla? Sí, sí, claro que podéis en milímetros cuadrados, luego hacéis los cálculos correspondientes a centímetros cuadrados, simplemente, pues esto sería 27,2, ¿no? Centímetros cuadrados, perdón, 2.720 centímetros cuadrados. ¿O cuál es el volumen? Aunque sea una superficie, esta malla contiene un volumen dentro de la superficie. Entonces puedo calcular cuál es el volumen de una malla determinada. Textura, no voy a entrar en ello, esto es para ponerles texturas, eso lo veremos con las fotos 3D después. El tipo este tipo es el hueso, pues es de tipo hard tissue, no es de tipo soft tissue, no es de tipo piel. El modo de renderizado. Siempre por defecto estoy renderizando la superficie completa, pero hay otros modos. Yo puedo ver esto como si fueran los puntos realmente. Estos son los puntos que tienen un nivel de densidad en el volumen. Estos son los puntos que tienen un nivel de densidad de, ¿cuánto fue? 250, ¿no? Entonces, todos estos puntos son los puntos que encontró el programa que tenían 250 unidades Hansfield. ¿De acuerdo? Y esto es realmente mi malla. Lo que pasa es que esto no es visible, ¿no? Es imposible visualizarlo así bien. Entonces, ¿qué se hace para visualizarlo? Pues lo que se hace es que en lugar de pintar los puntos así, lo que se hace es que esos puntos se unen unos entre otros para formar triángulos. Y eso es a lo que llamamos wireframe. Entonces, lo que hacemos es unir los puntos entre sí formando triángulos. ¿De acuerdo? Fijaros que ya tenemos algo más parecido a lo que es nuestra superficie. Se va aproximando a lo que es nuestra superficie porque lo que hemos hecho es unir los puntos entre sí formando unos triángulos. ¿De acuerdo? Si esos triángulos, el triangulito, cada uno de estos triángulos, lo rellenamos con el color rosado, si lo rellenamos con el color rosado, tendremos la superficie ya cerrada. Entonces, ese es el rendering de superficie. Entonces, veis que ya están los triángulos ahí y que están cerrados. Si nos acercamos más, veis que todos son triángulos. ¿Ok? Y entonces, el color del triángulo será del color que yo partí, que tendría mi material, pero estará alterado según la luz que le incide y puede tener un color más claro o menos claro en función del ángulo de incidencia de la luz. ¿Ok? Entonces yo ya tengo una superficie cerrada, uní los puntos con triángulos.
Y después cerré los triángulos, los rellené de color. Los rellené con este color. Y este color es alterado por la luz que incide. Y ahora, por último, lo que hago es aplicarle un shading. Un shading que lo que va a hacer es suavizar las intersecciones entre triángulos, interpolar los colores para que parezca que tiene sombreado. Entonces, cuando aplico shading, ya veo que como que la superficie parece más suave. En realidad, lo que estoy haciendo es que los puntos internos de cada triángulo ahora van a tener un color que estará interpolado entre el color sólido que tenía un triángulo y el color sólido que tenía otro triángulo en función de la luz de incidencia. Como resultado, me da una sensación de suavidad y de definición. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las propiedades de una malla. Las propiedades bueno, por último, hay otras propiedades aquí, como por ejemplo, hay veces que os interesa que la malla se visualice en los cortes o que se visualice en el volume rendering o que se pueda modificar, ¿no? Y aquí tengo el umbral de densidad que apliqué, os acordáis, cuando importé el caso. Que lo puedo cambiar, ¿eh? Entonces, recordar una cosa. Si os habéis equivocado con el nivel de densidad que elegisteis al importar el caso, no os preocupe porque siempre podéis luego volverlo a alterar. ¿De acuerdo? Bien. El otro modo, el volume rendering, tiene otros parámetros. Para acceder a los parámetros del volume rendering, del modo de renderizado volumétrico, no se accede desde la anatomía, porque la anatomía solo va a mostrar mallas, solo va a mostrar superficies de los huesos, de los modelos, de la piel, etcétera, pero superficies que son las que son tratables luego para mover esas estructuras y hacer una cirugía virtual. No podemos hacer una cirugía virtual sobre un volumen, lo hacemos sobre las superficies de los huesos segmentados y osteotonizados. Entonces, en el panel de anatomía solo van a aparecer superficies. Pero cuando yo tengo una estructura anatómica que tiene su contrapartida volumétrica y aplico la visualización volumétrica, ¿cómo puedo acceder a los parámetros de visualización volumétrica? Pues en el menú de contexto del 3D, aquí se me ha ido el menú, no sé por qué, seguramente porque algo me ha fallado, voy a abrirlo de nuevo. A ver. En el menú de contexto del 3D tengo una opción que pone Histogram Control. El control de histograma es el que comanda los parámetros de visualización de el rendering volumétrico. Entonces, vamos a ver ya para finalizar cuáles son los parámetros de visualización del rendering volumétrico. Los parámetros de visualización son, yo tengo un histograma en el que veo las densidades desde el -1000 hasta el +3000, las densidades Hounsfield, y en el histograma me pinta el número de puntos, de voxeles, que encuentra el programa para cada nivel de densidad. Entonces, al nivel del 0 de densidad hay un montón de puntos, la piel, todo esto, encuentra muchos puntos que tienen densidades en este entorno, ¿no? Luego va bajando porque las zonas óseas son menos numerosas que las zonas de tejido blando, ¿no? Y por último aquí en la parte, veis que en el histograma sube mucho la parte del aire, porque hay muchos voxeles en el FOG, en la tomografía, que son aire, ¿de acuerdo? Entonces, en el eje de abscisas, en el eje X, lo que tenemos son densidades. En el eje Y, lo que tenemos en el histograma son número de voxeles para cada una de las densidades, ¿de acuerdo? Entonces, densidades y número de puntos para cada densidad. Hay un mapping de color. Entonces, lo primero que vemos es que para una densidad determinada, para 800, el color, si yo subo hacia arriba, el color que se le va a pintar es este. ¿De acuerdo? Va a ser un amarillito clarito. Cuanto más densidad, le puse un color más blanco. La máxima densidad, el color es blanco. Y estos niveles de color yo los puedo alterar. ¿Veis? Alterando esto, yo puedo hacer que cambie
el color que va a tener los voxeles dependiendo de la densidad. Y entre color y color lo que tengo es un degradado. Es decir, si aquí defino blanco y aquí defino amarillito, pues los intermedios va a ser un degradado del amarillo al blanco, equidistante. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, yo aquí en vez de este color así marroncete, yo pusiera un color rojo, pues cuando haga el refresco, pues vais a ver que se me enrojece toda esa región. ¿De acuerdo? ¿Veis que queda más rojo? Si lo pongo más hacia la derecha, el rojo, ¿veis? Queda más rojo. Por tanto, el programa mira cada voxel, mira su densidad y coge y sube hacia arriba y le pone un color determinado, correspondiente a la densidad de cada voxel. Y ya por último, o sea, hay un mapeo de color. Un mapeo de color en relación a unidad Hounsfield, en relación a densidad. Cambio grises, que es lo que tengo aquí, por una escala de colores, que es lo que tengo aquí. Y ya por último, lo que tengo es un nivel de transparencia. Entonces, el nivel de transparencia máximo es cuando la línea está justo aquí abajo. Quiere decir que todos los puntos que tienen un valor de, aquí pone 136, ¿no? Pues todos los puntos, todos los voxeles que tengan un nivel igual o inferior a 136 unidades Hounsfield van a ser completamente transparentes. ¿Qué quiere decir? No se van a ver. Completamente transparentes. En cambio, todos los puntos que tengan un nivel de densidad 819 o superior van a ser completamente opacos. Quiere decir que si hay un voxel detrás de ellos, el de detrás no se ve, solo se ve el delante. Y su color en este caso va a ser constante porque he puesto aquí ya un límite, va a ser constante, bueno, puede ser degradado. Dependiendo puede ser degradado, pero su densidad su transparencia es cero, es decir, es completamente opaco. Su opacidad es el 100%. Entonces, manejando ¿y qué ocurre con los puntos intermedios? Hemos dicho que los que están por encima del 819 son opacos, los que están por debajo de 136 son transparentes. ¿Qué ocurre con los intermedios? Pues van a tener un nivel de transparencia variable en función de esta línea inclinada. Cuanto más densos sean, más opacos se vuelven. Cuanto menos densos sean, más transparentes son. Y van a tener un nivel de transparencia del 50%, del 75%, del 25%, dependiendo de dónde caigan dentro de esta línea. Entonces, esta es la curva, en este caso es una línea, es una línea inclinada de transformación de densidad a color y transparencia, ¿vale? Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, que los puntos de densidades de hueso sean más opacos, pues podemos traer esto hacia acá y entonces estamos haciendo que estamos bajando los niveles el rango de densidades que pueden ser transparentes lo estamos disminuyendo, ese rango disminuye. Si lo estiramos hacia acá, el rango de densidades aumenta, el rango de transparencias aumenta, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, jugando un poco con la transparencia, los colores y la posición de la curva de colores y tal, podemos tener visualizaciones totalmente diferentes, ¿no? Estas visualizaciones con las que podéis jugar las podéis almacenar, es decir, podéis guardarlas para futuros usos. Yo, por ejemplo, tengo aquí ya guardadas unas configuraciones. Tengo la de por defecto, que es perdón, esta no debería haberlo aplicado. Sabéis que hay un problema con el Parallels y es que en el volumétrico se puede aplicar shading o no aplicarlo. Y en Parallels, yo uso Mac, en Parallels yo no puedo Parallels, desgraciadamente, no puedo acceder a todas las funcionalidades de la tarjeta gráfica de forma nativa. No puedo.
y entonces si aplico no shading en el volumétrico, el programa peta, ¿no? El programa falla y es por culpa de que no tengo todas las posibilidades gráficas como si estuviera en un modo nativo, como si estuviera ejecutando en un modo nativo. Esta es la razón. Vuelvo rápidamente a mostraros sin activar ese modo gráfico. Vuelvo otra vez y terminamos ya con ello, porque solo quedan 10 minutillos para las 11. Terminamos ya con ello. Os decía que las configuraciones de visualización volumétricas las podemos almacenar. Entonces yo tenía aquí Hull Bone. Este es el modo por defecto que os va a aparecer cuando importéis esta gráfica. El Skin, Hull Skin, este es el ¿me estáis escuchando bien? Creo que he perdido la conexión por un segundo. ¿Me estáis escuchando bien? Chan o María, ¿estáis viendo? ¿Me escucháis? ¿Estáis viendo bien la pantalla? ¿Hola? 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 He perdido la conexión, yo creo. ¿Hola? A ver. ¿Hola? ¿Me escucháis bien y me veis bien? ¿Hola? Bueno, voy a suponer que me estáis escuchando, no tengo feedback de vosotros, voy a suponer que me estáis escuchando y voy a terminar la sesión. Os decía que podéis guardar configuraciones de visualización volumétrica y aplicarlas cuando queráis, ¿no? Entonces, yo qué sé, esta que creé para visualizar la región de los músculos y tal, pues a mí me gusta mucho de las arterias o venas, o la piel o el hueso. Entonces, jugando con el histograma podéis crear configuraciones que luego podéis aplicar cuando las necesitéis. Como sabéis que podéis guardar imágenes y copiarlas y llevarlas a otros programas, pues hay veces que a lo mejor para alguna presentación o en algún contexto necesitáis utilizar unas visualizaciones u otras, ¿no? Entonces, el programa os permite visualizar
esas configuraciones cuando lo deseéis teniéndolas almacenadas. Buscáis una que os guste y la guardáis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a terminar aquí con esta primera introducción a lo que es el software 3D. Espero que os haya gustado. No sé si me estáis oyendo o no, porque no tengo feedback vuestro. Espero que sí. Y muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna duda o alguna cuestión, alguna pregunta?